Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, le pido que me perdone todos mis pecados. Padre, quisiera, Señor, recibir la bendición de su presencia. Obre, Padre, en nuestra vida y toque, mi Dios, a su pueblo. Tóqueme a mí, Señor, y apárteme del frente y sea usted, Señor, quien nos enseñe y nos dirija, Padre. Queremos sentir a su Santo Espíritu que nos convenza, mi Dios, de todo mal, todo pecado. Que nos ayude a entender, mi Dios, que el único camino es usted. Ahora solamente yo le ruego, Padre, de que se quede con nosotros, mi Dios, y al haber leído su santo libro, Señor, que podamos, Señor, tener nuestra mente entonada al cielo, Padre. Quite toda turbación, mi Dios, todo aquello, Padre, que nos quita la concentración acerca de usted. Señor, quisiéramos salir de este lugar convencido, mi Dios, de que usted nos ha visitado. Ahora nos ponemos en sus manos, le glorificamos y le necesitamos. Señor, gracias le damos, Padre, porque verdaderamente, mi Dios, usted es digno de alabanza. En Cristo, su Hijo, se lo pedimos, le damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. He aquí, dice, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino. Hermanos, el mensajero de Dios acerca de preparar los caminos se refería, hermano, a Juan el Bautista, el que vino a preparar los caminos. Y aquí también, hermano, se está refiriendo al mensajero para la humanidad, a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano, Malaquías encierra los dos en este pasaje? Porque cuando Elizabeth, dice la palabra de Dios, hermano, que ella no podía tener niños. Ella era estéril. Tenía a su esposo Zacarías. Su esposo era un hombre que verdaderamente amaba a Dios y estaba siempre enfocado en las cosas del Señor. Pero Zacarías, hermano, él oraba mucho porque Dios le diera un hijo. Sabe que las mujeres, cuando, especialmente en el pueblo de Israel, la que no tenía un hijo era menospreciada y no tenía mucho valor. Hay algunas mujeres que nunca han podido tener hijos y sabe que al no poder tener hijos se sienten como que algo les falta en su vida y quisieran tener un hijo. Hay algunos, hermanos, que han tenido hijos, pero gustarían no haber tenido nunca por la clase de hijos que tuvieron. Pero aquí estamos hablando de que Elizabeth y Zacarías oraban siempre por un hijo. Hermanos, vamos viendo la palabra del Señor una vez allá en el templo, hermano, porque Zacarías era un sacerdote de Dios. Y dice la palabra de Dios que el deseo de Zacarías siempre había sido, hermano, de estar en el templo y ser la persona de que derramaba el incienso, porque era un privilegio. En la casa de Dios, servir a Dios es un privilegio. No se sienta como que es presionado, ni que se sienta como que usted es el único que hace cosas que no debe de hacer en la iglesia. Siéntase privilegiado. Zacarías era un hombre que estaba esperando la gracia de Dios. Pasó por mucho tiempo Zacarías orando por un hijo. Pero al verse, hermano, que ya el tiempo pasaba y no tenían un hijo, se cansó de pedir.
se cansó de esperar. Hay mucha gente que ha querido cambiar en su vida y ha deseado verdaderamente ese cambio de Dios. ¿Sabe que mira a otros cómo son cambiados y que ha cambiado borracho, drogadicto, prostituta y esa persona no cambia? Está en la iglesia y ¿sabe qué? Hasta le ora a Dios que lo cambie y no recibe el cambio. Y llega un momento que se cansa, ya no quiere pedir. Ya todo, hermano, lo está frustrado, que ya después cambia la oración y pide por otra cosa. Ya ni se acuerda, hermano, de la petición que tenía. Hay gente que ha estado enfermo por tiempo y de repente ve que nada cambia en su vida. Como que sigue el dolor, ahí está, la enfermedad sigue y se cansa de orar. Ya no sigue orando por lo mismo. Ya dice, ¿sabes qué? Como que me estoy acostumbrando a ese dolor, ya cuando no lo tengo me hace falta. Porque, hermano, ya oró y no se quitó. Había un hombre, hermano, que estaba estacionado por mucho tiempo en el estanque de Siloé. Este hombre, al principio, con mucho entusiasmo, llegó esperando la sanidad. Llegó al lugar donde le habían dicho, hermano, que allí iba a ser sano, porque el agua se revolvía una vez por mes y el que se lanzaba primero era sano. ¡Qué hermosa esperanza! Llegó con todas las ilusiones de ser sano completamente. Había esperado tanto, pienso yo, hermano, una imaginación mía, de que cuando pasaron los primeros meses, él todavía con entusiasmo se aventaba al agua, hermano. Era paralítico. Arrastrándose, se tiraba al agua. Y quizás salía del agua sonriendo. Decía, se aventó otro primero, aquel fue sano. Y yo pues me aventé, pero no. Quizás los primeros meses fueron muy agradables, pero hasta se divertía él aventándose al agua. No era un agua tan limpia, era un agua contaminada. Pero pasaron los años, quizás cuando los primeros 10 años pasaron, él perdió la esperanza. Y ya, hermano, dejó de aventarse quizás, miraba que se revolvía el agua y nomás se divertía, hermano, otros eran sanos. Porque perdió la esperanza. Ya quizás él ya ni oraba. Porque dice la palabra de Dios, hermano, 38 años había estado este hombre allí, hermano. Pero estaba en el lugar, esperando que un día él se iba a aventar primero. Jesús pasó y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le dice a aquel hombre, no respondiéndole a la pregunta que decía Jesús, hermano. Porque lo que pasa con nosotros, hermano, que Dios nos hace una pregunta y nosotros le salimos con otra cosa. Dios no le estaba preguntando cuánto tiempo tienes de estar aquí, le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, 38 años tengo de estar aquí. Y los que antes me ayudaban ya no me ayudan, se fueron. Ya no tengo nadie que me avienta al agua. Mi familia ya no vino. Todos se fueron. 38 años tengo de estar esperando el movimiento del agua. Y ¿sabe qué? Cuando yo me aviento, Señor, otro más se aventó antes que mí y fue sano. Y por 38 años lo he estado haciendo. Y le dice, y ahora me pregunta si quiero ser sano. Y se ríe. ¿Sabe qué? Zacarías había estado orando por un hijo. Pero luego, como nunca llegó el niño, se cansó de orar y oró por otra cosa. Y dijo, yo quisiera
derramar el incienso en la iglesia. Y eso Dios se lo concedió. Un día, dice, cayó la suerte en Zacarías, hermano, y dice que él era el que había caído esa suerte, hermano, porque habían orado, y luego él era el que iba a derramar el incienso, y contento. Pero una cosa le digo, hermano, Dios jamás se le olvida, hermano, la petición suya. Cuando usted quiere cambiar, hermano, y usted le dice al Señor, yo quisiera ser una nueva criatura, yo quisiera que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida, yo quisiera que usted, Señor, me salvara y me cambiara, ¿sabe qué? A Dios jamás se le va a olvidar que usted le ha pedido eso y que ha estado orando. Nunca se le va a olvidar. A Zacarías, hermano, le contestó de que él fuera el sacerdote indicado para depositar el incienso en la iglesia. Él se sentía contento. ¿Y sabe qué, hermano? No solamente le concedió eso, al mismo tiempo, hermano, le concedió de que Elizabeth iba a concebir un hijo, hermano. Hermano, Dios se acordó, hermano, y le dio las dos cosas, hermano. Si tu corazón está de que quisieras cambiar tu vida, que quisieras que Dios te salvara, ¿sabes qué? Necesitas empezar a orarle a Él y pedirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir a este lugar hasta que usted me bendiga mi alma y me salve, Señor. No te vayas así. Él quiere contestar tu petición. Me imagino yo a Zacarías cuando viene Elizabeth, porque a Elizabeth, hermano, la visitó un ángel. El libro de Lucas, hermano, 23 veces habla de ángeles. Y solamente 2 veces menciona Lucas el nombre del ángel, hermano. Qué tremendo. Porque Elizabeth y María eran primas. ¿Sabe qué casualidad? Que la prima Elizabeth viene a María y le dice, ¿sabes qué? Un ángel habló conmigo y me dijo que iba a salir embarazada. Y ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pero él me dijo que hasta que el nombre que le pusiera, dice que va a llamar Juan. No hay nadie que se llame Juan en la familia, pero Juan dice que quiere que se llame. Así le vamos a poner. Me preguntó una muchacha, hermano, que salió embarazada, conocida mía, cristiana, y la fui a visitar, hermano, un día y estaba bien contenta, había salido embarazada. Y me dice, ¿y qué nombre cree usted que le quedaría al niño? Es varón, póngale Antonio, le dije. Hermano, digo, no, el nombre no lo puedo escoger yo, le escojan ustedes. Le digo, pues me pone a mí a escogerlo, le digo, yo le voy a decir que le ponga Antonio. Hermano, pero ¿sabe una cosa, hermano? Llamará su nombre Juan. La visitación que tuvo el ángel, hermano, qué cosa más hermosa, hermano, que tú solamente estabas orando que Dios te diera un niño y ¿sabes qué? Le concede, hermano, de que sea el sacerdote indicado para el incienso y ahora que te visite un ángel del cielo, hermano, y que venga a platicar contigo. Qué cosa más hermosa. Pero todo está, hermano, cuando verdaderamente tú estás enfocado en el Señor. Mira lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Esto sí es hermoso, hermano. Lucas capítulo 1. Mira la visita, hermano. ¿Quién era este hombre, hermano? El que está hablando aquí. Lucas 1. ¿Lo tiene? Miren lo que dice el versículo 5, hermano, en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, hermano, ¿qué eran?
eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles, hermano, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, ¿sabe qué? Dios no llama a alguien que anda, hermano, viviendo a medias. Estas personas eran irreprensibles, eran justos delante del Señor y le servían con todo el corazón. Pero sus oraciones no habían sido escuchadas, hermano. Dice el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Oiga, hermano, qué bendición. Le tocó suerte al hombre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios usa a aquel que se quiere dejar usar por Él. Y le habla, le enseña, le contesta sus oraciones. Hermano, si a Zacarías Dios no le había escuchado la oración de tener un hijo porque tenía un plan tremendo, grande en él, hermano, que Dios quería bendecirlo grandemente. Allá, hermano, cuando en San Juan capítulo 11 sucede un caso bien terrible, algo grandioso, algo grande, hermano, sucede allá. ¿Sabe que cuando viene, hermano, y le dicen a Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, está muriendo? Hermano, ¿por qué será que Jesús, hermano, no va inmediatamente a Lázaro y lo sana? Porque Dios tenía, hermano, grandes cosas para Lázaro. No estaba pensando solamente sanarlo, hermano. ¿Sabe qué? Porque los judíos podían decir, quizás no estaba tan enfermo, era un dolor de estómago. Y no era tan grande. Pero cuando te mueres es que estaba seria la cosa, hermano. Se murió el hombre, esperando la oración que tenía María y Marta, hermano. Y aún Lázaro estaba enfermo y tenía el gran amigo del Redentor, hermano, aquel el Salvador del mundo. Jesús era el amigo de él. Cuando tú tengas como amigo a Jesús, hermano, nada te va a preocupar. Si quieres darte cuenta más de eso, ven en la noche. Vamos a predicar de eso. Cuando tu amigo es Jesús, hermano, nada te va a preocupar. Dice la palabra de Dios, hermano, que le mandó decir Marta a Jesús, tu amigo está enfermo, está muriendo, ven. Y él no vino. Pero ¿sabe una cosa, hermano? A los 4 días regresó Jesús, cuando ya tenía 4 días de muerto. ¿Por qué, hermano? Era más maravilloso, más grande, más espectaculoso, hermano, el que un muerto se ha resucitado después de 4 días, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora no dicen fue sano de una enfermedad, fue resucitado, hermano, y ya hedía. Estaba muerto. No lo destapen, decía Marta. No, Señor. ¿Ya para qué? Esto ya hiede. Hay gente que está sin esperanza, hermano. Su oración no fue escuchada en el momento de que ellos creían que iba a ser escuchada. ¿Sabes qué? Pero Dios no se olvidó, hermano, que Lázaro estaba enfermo y que había muerto. A Dios no se le olvida. Dios recuerda tu petición. Y si tu petición es que quisiera que Dios te salvara, Dios te va a salvar. Mira lo que dice versículo 13. Lucas 1:13 al 17. ¿Lo tiene? Sí. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, no será borracho, hermano. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
Hermano, ¿qué es lo primero, hermano, que trae, hermano, la contestación de la oración? Trae gozo y alegría cuando Dios te ha contestado algo. Aquí, hermano, Zacarías quizás ya no se acordaba lo que le había pedido a Dios. No se acordaba Zacarías que le había pedido a Dios, hermano, un hijo. Y ya como la mujer ya estaba, hermano, anciana, dijo, bueno, ya para qué, ya se pasó el tiempo. Pero a Dios no se le olvida que esa petición, hermano, Dios te la va a contestar a su tiempo. Si tú verdaderamente le pides a Dios que quieres ser cambiado, que quisieras que Dios te salvara, a Dios no se le va a olvidar eso. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, hermano, porque una de las cosas más maravillosas, hermano, es que Dios te quita el temor. No temas. Dios ha contestado tu oración. ¿Sabe qué? Este es lo hermoso de Dios, hermano, que Dios quiere quitar, hermano, todo temor en tu vida. Y cuando quita el temor, hermano, ya viene el gozo y la alegría. ¿Por qué, hermano? Porque tienes a Cristo en tu vida. Le dijo el ángel, no temas, no temas. ¿Qué es lo primero que pone Satanás en la gente, hermano, para que no venga Cristo? El temor, el miedo. ¿Sabe que este mundo está lleno de miedo, hermano? El coronavirus, hermano, nos trae, hermano, espantado a todo el mundo. Porque esta es una epidemia mundial. Los gobiernos están, hermano, tapando tantas verdades. Pero ¿sabe qué? Se va a destapar todo esto. Y nos vamos a dar cuenta que esto sí es serio. Y está escrito en la palabra del Señor que estas cosas vendrían. Los principios de dolores. Pero aquí está hablando. Ahora, Zacarías, hermano, ya tiene 3 peticiones contestadas. Y él, hermano, ya se había olvidado. Pero una de las cosas, hermano, que cuando Zacarías, hermano, recibe al ángel de Dios, lo primero que le dice el ángel, le dice, no temas. ¿Sabes qué? Todo está arreglado. Ya todo está pagado. Tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Y su nombre será llamado Juan. Oye, hermanos, qué hermoso es. Cuando nosotros teníamos nuestros niños con mi esposa, siempre ella escogía un nombre y yo escogía el otro. Ella escogía el primero, yo escogía el segundo. Todos los nombres eran bíblicos, porque siempre queríamos, quizás algunos que yo escogí no eran bíblicos, porque ella escogió Noah y yo le puse Marina. Ella llama Noah Marina. Ella escogió Rebeca y yo le puse Lidia por mi madre. Luego ella escogió Caleb y yo le puse Anthony por mi nombre. Oiga, hermano, si ustedes se fijan, mis hijos, hermano, ellos tienen un nombre, hermano, quizás por descendencia mía, pero ella siempre el bíblico lo ponía. El que escogió ella los dos fue de Tirsa. Tirsa, Abigail, los dos bíblicos. Mi esposa escogió Josiah, yo escogí Israel. Bueno, Josiah Israel, bíblico. Pero ¿sabe qué? Aquí Dios está escogiendo el nombre. El día que tú conozcas a Cristo como tu Salvador, dice, tendrás un nuevo nombre, ahora te llamarás Hijo de Dios. Cuando Dios lo cambia, ¿verdad? Todo cambia, hermano. Pero, ¿qué cosa tan maravillosa, hermano, está sucediendo aquí? Que dice la palabra de Dios, hermano, que Zacarías está mencionando aquí, hermano,
Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dice, oye, ¿tú no te has fijado quién está hablando contigo? Yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Lucas, hermano, se emociona al escribir esto, hermano, y dice, ¿sabes qué? El ángel le dice a Zacarías, ¿sabes qué? ¿Sabes con quién estás hablando? Yo soy Gabriel. Hermano, qué hermoso es cuando ya Dios te declara, ¿sabes qué? Es Dios el que te está mandando a decir esto. Cuando Dios te dice que cambies, cambia. Y este es, hermano, ese mismo Gabriel, hermano, fue el que fue a hablar, hermano, con María. El mismo Gabriel, hermano, fue enviado a María también. ¿Sabe qué? Juan menciona también el arcángel Miguel, hermano, allá en Judas 1:9, cuando dice que el diablo, hermano, estaba queriendo llevarse el cuerpo de Moisés, porque el diablo siempre ha querido, hermano, que agarrar cosas para confundirnos a nosotros. ¿Para qué quería el diablo, hermano, el cuerpo de Moisés? Para que los judíos, hermano, como estaban tan entregados, hermano, que Moisés era el gran profeta, hermano, para que lo pudieran adorar, hermano, a ese cuerpo, quizás ponerlo, hermano, al frente o hermano, ponerlo como una momia, así como tienen las momias allá, ¿dónde? En Guanajuato. Ahí tienen unas momias tremendas. ¿Sabe qué? El diablo quería poner, hermano, el cuerpo de Moisés para que la gente viniera y adorara, hermano, el cuerpo. Y quitara los ojos del actor y consumador de la fe. Porque Satanás te pone tantas cosas, hermano. ¿Sabe qué? Salen cada año salen aplicaciones nuevas, hermano, en los teléfonos para tenerte ocupadísimo. Para que te olvides de leer las escrituras. Para que no te acuerdes de orar, hermano. Que pases aún hasta en la noche. Son las 1 de la mañana. Y, hermano, con los ojos pelones no te puedes dormir porque estás viendo el internet, hermano. ¿Sabes qué? Satanás te ha quitado la mirada, hermano, de Cristo Jesús. Hermano, ya no estás orando bien, ya no estás leyendo las escrituras bien. ¿Por qué, hermano? Te tiene muy ocupado. Y cada día te sacas cosas mejores para que quites la mirada de su santo libro. Dice la palabra de Dios, hermano, que el diablo estaba rodeando el cuerpo de Moisés porque lo quería llevar. Y el arcángel Miguel sabía, hermano, porque Dios sabía y conocía el propósito de Satanás. ¿Y sabe qué? Le mandó al arcángel más bravo, hermano, a Miguel. El arcángel Miguel, hermano, pero dijo, no voy a usar palabras contra ti. Está mi Señor, se encarga de ti. Lo conocía, hermano. Una cosa te digo, hermano, no importa qué tan grandes sean los demonios y el diablo, hermano, sabe una cosa, hermano, nuestro Dios es más grande el que está en vosotros que el que está en este mundo. ¿Sabe qué? Cuando Dios te salva, Dios te cambia, te hace una nueva criatura y las cosas son diferentes. ¿Sabe? Tu oración ha sido escuchada. Ahora hay gozo. Hay gozo. Mira lo que dice capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Del 2 al 7. Capítulo 3 del 2 al 7 de Lucas. ¿Lo tiene? Y fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Dice, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, ¿de quién está hablando aquí, hermano? Está hablando de Juan el Bautista, hermano, del que venía a preparar los caminos del Señor. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda, toda valle se rellenará y se bajará todo monte y collado.
los caminos torcidos serán enderezados, los caminos